Ella iba allí porque en casa tenía miedo. No sabía que precisamente allí le ocurriría lo que le ocurrió. En diciembre de 2002, Masha fue a verlos por última vez, y en aquel momento parecía una visita de lo más común. Ella iba a casa de esa familia con regularidad, y precisamente esa circunstancia, el motivo por el que ella siquiera llegó a estar allí, se convertirá 23 años después en una de las claves del caso. Volchansk es una pequeña ciudad en el norte de la región de Sverdlovsk, cerca de Ekaterimburgo. Hay pocos habitantes, y aquí las distancias no se miden en kilómetros, sino en caras conocidas. Ahí está la escuela, ahí la tienda, ahí los vecinos a 2 casas de distancia. En lugares así, por regla general, todos se conocen, y precisamente por eso lo que ocurrió quedó tanto tiempo sin respuesta. Masha tenía 11 años, vivía con su madre, que bebía, no de manera ocasional, sino como un modo de vida estable. En casa todo era variable, a veces silencio, a veces no había comida, sencillamente no se sabía qué esperar al caer la tarde. Para alguien que ha crecido en esas condiciones, la habilidad principal es encontrar un lugar donde todo sea predecible y se pueda respirar. Ese lugar ella lo tenía. A unas cuantas cuadras vivía la familia Semyonov, Vladimir, de 23 años, y su esposa. Masha conoció a la esposa de Semyonov y comenzó a frecuentar su casa. Al principio, rara vez, después con regularidad, ayudaba con las tareas del hogar, limpiaba, a veces se quedaba a pasar la noche. Nadie sospechaba nada. Una imagen habitual. Adultos que acogen a una conocida de una familia disfuncional. La madre sabía a dónde iba su hija. La esposa de Semyonov lo sabía, el vecindario lo sabía. Al parecer, no había nada que ocultar. Pues bien, en diciembre de 2002 ella fue a verlos de nuevo. Nadie volvió a verla. La noche del 11 de diciembre de 2002. En el apartamento de los Semyonov hay 3 adultos. Vladimir, su esposa y una amiga de esta. Una velada normal, nada que pudiera levantar sospechas. En cierto momento, las mujeres se disponen a salir. Van a comprar cigarrillos y bebida. La tienda está cerca. No será mucho tiempo. En el apartamento se quedan 2, Semyonov y Masha. Cuando las mujeres regresan, ella ya no está. Semyonov está tranquilo. La explicación es sencilla. Se fue a casa, se vistió sola, salió sola. ¿A dónde exactamente? No lo sabe. No la acompañó. La esposa lo escucha y asiente. La lógica no genera preguntas. Era tarde, ya tocaba irse. Y ahí, al parecer, todo termina. Vaya cosa, se fue antes de tiempo. La madre la espera. Ella no llega esa noche. No llega al día siguiente. Una cama vacía, una puerta silenciosa. En una ciudad pequeña esto se nota rápido. Vecinos, escuela, conocidos comunes. Nadie vio a Masha después de aquella noche. Nadie la vio salir del portal de los Semyonov. Nadie la vio caminando hacia su casa. Como establecerán más tarde los investigadores, no apareció ni una sola persona que pudiera confirmar sus palabras. Se fue sola, la madre dio la voz de alarma, y en una ciudad pequeña la noticia corrió rápido. Vecinos, conocidos, la escuela, todo aquel que pudiera haber visto u oído algo, fueron interrogados. Nadie había visto nada. La fiscalía abrió un expediente por desaparición. La primera pregunta es estándar. ¿Dónde estuvo por última vez? La respuesta llegó al instante. En casa de los Semyonov. Los investigadores se desplazaron hasta allí. Vladimir los recibió tranquilo. La versión era la misma que había contado a su esposa. Se fue sola. Él la vio vestirse. La puerta se cerró. ¿A dónde se fue? No lo sabe. No había razón para acompañarla. La esposa confirmó. Regresaron de la tienda y ella ya no estaba. No había discrepancia alguna en las declaraciones. Tono uniforme, sin nervios, sin palabras de más. Los investigadores tenían frente a sí a un hombre que o realmente no sabía nada, o sabía mantenerse de tal manera que la diferencia no se notaba desde fuera. ¿De qué agarrarse? No había de qué. Y entre la casa de la madre y la suya. Se interrogó a los inquilinos, los del portal, los de las casas vecinas, gente de la calle. Las búsquedas se realizaron en la ciudad, en las afueras, y no daban resultado.
Semyonov permanecía en el campo de visión de la investigación, el último que la vio, el único que estuvo a solas con ella aquella noche. Eso lo entendían todos, los investigadores y él mismo. Pero la sola comprensión, como dirán después en los materiales del caso, no es suficiente. Hacen falta pruebas, y no las había. Casado, con apartamento propio, trabajando, no causaba escándalos, no aparecía en los partes policiales. Por todas las apariencias externas, un hombre joven común, de los que en cualquier ciudad hay una decena, y nadie encontrará en eso nada llamativo. Los vecinos la veían junto al portal, la veían entrar, a veces salir con bolsas, adultos que tomaron bajo su protección a una conocida de una familia disfuncional. En las ciudades pequeñas no es algo raro, se considera norma, la gente ayuda como puede, nadie miraba con más atención de la que ella requería. No porque fueran ciegos, sino porque no había motivo. Semyonov encajaba en una visión del mundo en la que personas así no hacen cosas así, y cuando los investigadores comenzaron a interrogarlo, no se quebraba, no se ponía visiblemente nervioso, no se enredaba en los detalles, no cambiaba la versión, respondía a las preguntas y solo a las preguntas, nada de más. La fiscalía presionaba sobre lo único que tenía. Él fue el último que la vio con vida. No existían más pistas. Estuvo en su casa por la tarde. La esposa salió con su amiga. Él se quedó en casa. Después ella se vistió y salió. Sola, sin conversaciones, como de costumbre. ¿A dónde se fue? No miró. La puerta se cerró y eso fue todo. La esposa lo confirmaba. Regresaron. Ella ya no estaba. No notó nada inusual ni antes de su salida ni después del regreso. La fiscalía verificó cada detalle. La hora de salida de las mujeres del apartamento, la hora del regreso. La ventana por la que Masha teóricamente podría haber salido. La ruta. De casa de los Semyonov a casa de la madre, unos minutos a pie, y por esa ruta nadie la había visto. No había pruebas directas, ni rastros de lucha en el apartamento, ni testigos que hubieran visto algo aquella noche, ni pruebas físicas que vincularan a Semyonov con la desaparición. Formalmente, su coartada se sostenía sobre el testimonio de la esposa, y el testimonio de la esposa era imposible de verificar de manera independiente. El círculo se cerró, con la versión. Sin base probatoria, eso no es un caso. Es una conversación, y la fiscalía lo entendía. Semyonov fue dejado en libertad. El caso continuaba, pero no tenía a dónde avanzar. Pues bien, pasaron 6 meses, y entonces en el bosque encontraron unos huesos. Esto es lo que la fiscalía no sabía en 2002, y lo que se sabrá solo 20 años después por sus propias palabras. Esa misma noche, mientras la ciudad aún no sabía de la desaparición, Semyonov escondió a Masha bajo el suelo de su propio apartamento. No la sacó a algún lugar de la calle, la colocó bajo el piso de la misma casa a la que ella iba, donde estaba el sofá, la mesa, el olor a comida, donde había calidez. Permaneció allí varios meses. Durante todo ese tiempo, la fiscalía iba con preguntas. La esposa daba declaraciones. Los vecinos decían que no notaban nada. Las búsquedas continuaban, y bajo el piso ella yacía. Y precisamente este hecho, que todo ocurría literalmente bajo los pies de quienes la buscaban, se convertirá después en uno de los materiales más duros del caso. Cuando la presión disminuyó un poco, Semyonov siguió actuando. Los restos fueron extraídos y trasladados a una zona boscosa cerca de Volchansk. Allí los quemaron. En los materiales del caso figuran familiares que participaron en esto, aunque los detalles de esta parte la fiscalía los reconstruyó significativamente más tarde. El fuego debía hacer imposible aquello que la criminalística de 2002 ya de por sí no sabía hacer. Pero es importante entenderlo. No fue un acto impulsivo ni un ataque de pánico. Fue una secuencia de acciones extendida en meses. El subsuelo, la espera, la incineración. Cada paso separado del anterior por el tiempo, y eso significa que cada paso se dio de manera consciente. En julio de 2003, los habitantes locales se toparon con restos calcinados en el bosque. La fiscalía se desplazó al lugar. Junio.
una zona boscosa cerca de Volchansk. El grupo operativo de investigación trabaja en el lugar. Lo que encontraron son fragmentos. El fuego fue intenso y prolongado. Los huesos perdieron forma, estructura, gran parte de aquello con lo que trabaja un médico forense. Por los fragmentos, solo se pudo establecer una cosa. Los restos pertenecían a alguien muy joven. Después, silencio. La criminalística de 2003 chocó contra un muro. Extraer un perfil de ADN de material óseo gravemente calcinado era entonces prácticamente imposible. No porque nadie se esforzara, sino porque la tecnología no lo permitía. El fuego destruye el material genético de tal forma que los métodos estándar de la época daban un resultado vacío. No había sencillamente con qué establecer la identidad mediante un análisis comparativo. ¿Qué le ocurrió a esa persona antes de ser incinerada? Los huesos tampoco conservaron rastro alguno por el cual se pudiera reconstruir el cuadro. Oficialmente, ante la Fiscalía había restos de una persona no identificada. Formalmente, una desconocida. En la ciudad, por supuesto, lo entendían. En diciembre desapareció una niña. En verano encontraron esto. 2 más 2 se sumaban sin necesidad de peritaje alguno. Pero la comprensión de los habitantes de Volchansk no tiene fuerza jurídica, lo que significa que el caso volvió a detenerse. Semyonov sabía qué había hecho con los restos y, a juzgar por cómo se desarrollarán los acontecimientos después, sabía que había funcionado. Los peritajes terminaron. Resultado nulo. En todas las posiciones clave. No hay nombre, no hay causa, no hay vínculo con una persona concreta. Solo existe el hecho. Y nada más con lo que se pudiera trabajar. La Fiscalía entendía a quién pertenecían. Los investigadores que llevaban el caso de la desaparición de Masha lo entendían. Lo entendía, probablemente, todo aquel que al menos una vez miró ambos expedientes simultáneamente. Pero una causa penal no es una intuición, es una prueba. Y no la sabía. El caso de la desaparición de Masha pasó al archivo, sin cerrar, suspendido, formalmente vivo, en realidad muerto. La madre se quedó sin respuesta, pero no sin sospechas, no sin una versión, precisamente sin respuesta, una respuesta oficial, formalmente jurídica, la que se puede tener en las manos. Y precisamente esta circunstancia, que la respuesta estaba en algún lugar cercano y no había con qué alcanzarla, se prolongará durante 2 décadas. La Fiscalía hizo lo que pudo en aquellas condiciones, y Semyonov se quedó en Volchansk. No se marchó ni cambió de ciudad. Se quedó en el mismo lugar, entre la misma gente. Pasó un año, después otro. Si vives en la misma calle que una persona, la ves. En la tienda, en la parada, en el patio, simplemente la ves y ya. Semyonov vivía, caminaba por las mismas calles, entraba en las mismas tiendas. La madre de Masha, con toda probabilidad, lo encontró más de una vez. Lo que pasaba dentro en esos momentos solo se puede adivinar, pero jurídicamente entre ellos no había nada. Ninguna sentencia, ningún estatus, simplemente un vecino. La tecnología no se detenía, pero hasta este caso concreto aún no había llegado. Estaba allí, sin más. Semyonov para entonces había superado los 30. La vida continuaba según su propia lógica, en el sentido de que externamente todo parecía la vida común de un hombre común en una pequeña ciudad. Y aproximadamente en esa época apareció en su entorno una nueva conocida, de las que aún van a la escuela. No tenía 14 años todavía. Este detalle lo contó la suegra de Semyonov, ya tras el arresto, a periodistas. Hablaba a regañadientes. Su hija conoció a Vladimir cuando ella tenía 13 años, él tenía cerca de 30. Comenzaron a salir, después se casaron. ¿Cómo ocurrió exactamente? ¿Qué decían los padres? ¿Cómo se explicaban a sí mismos la diferencia de edad? En eso la suegra no entró en detalles. Pero el hecho lo expresó directamente, sin intentar suavizarlo. En una ciudad pequeña, algo así no permanece totalmente invisible. La suegra dijo algo más sobre lo que temía cuando detuvieron a Semyonov ya por otro caso. Dijo, lo único que temían era que saliera y se llevara a la menor de su familia.
No un miedo abstracto, no una inquietud general, una preocupación concreta vinculada a una persona concreta de su casa. No son palabras de alguien que se enteró de algo inesperado, son palabras de alguien que hace tiempo había comprendido algo y vivía con esa comprensión. Hasta este momento, la historia de Semyonov se veía como la historia de una noche aterradora. Ahora los contornos se ampliaron. Como se aclarará después en el curso de la investigación, diciembre de 2002 no fue ni el inicio ni una excepción. Es un punto en una línea que se extendía antes y continuó después. Unos años más tarde, a él y a su esposa los detendrían bajo custodia. El juicio sería a puerta cerrada. El año exacto no figura en fuentes abiertas. Semyonov y su esposa quedaron bajo custodia. El caso se examinó en régimen cerrado. Las sesiones cerradas en los tribunales rusos se asignan en casos concretos. Uno de ellos, cuando los materiales afectan los intereses de menores, no es informalidad ni casualidad. Significa que en el caso había niños. Semyonov fue condenado por delitos de carácter sexual contra menores, y su esposa también. La suegra se enteró de esto. Según sus palabras, cuando acudió a los servicios de protección de menores, le dijeron brevemente: «Mejor que no sepa todo». Los empleados de protección habían visto los materiales del caso y consideraron que el cuadro completo era algo de lo que era mejor mantener a la gente a distancia. 2 casos, 2 condenas, un mismo nombre. Masha desapareció en 2002, después la historia con la niña de 13 años, después el juicio cerrado, la condena, las palabras de los servicios de protección. Se podía explicar por separado de distintas formas. Juntos se sumaban en una sola línea, y esa línea no se desvaneció. Y mientras él cumplía condena, en otro despacho, en otra ciudad, con una carpeta de archivos sobre la mesa, alguien se hacía la pregunta: ¿y si lo intentamos de nuevo? Desde 2003 hasta 2023, 20 años. No es una metáfora ni un redondeo. Es el plazo literal durante el cual el caso de la desaparición de Masha estuvo en el archivo sin movimiento. En ese tiempo creció toda una generación. Quienes en 2002 iban a la misma escuela se hicieron adultos. Volchansk vivía su propia vida. Una pequeña ciudad del norte con pequeñas noticias del norte. El caso no llegaba a los partes federales, no se volvía mediático, no era motivo para investigaciones periodísticas. Una historia regional, asentada en el archivo. Los casos de años pasados rara vez resucitan. Eso lo saben todos los que trabajan en la investigación y todos los que esperan resultado del otro lado. Cuanto más tiempo pasa, menos posibilidades hay de que algo cambie. Los testigos olvidan, las pruebas se deterioran, la gente muere. Para ese momento, Semyonov ya había cumplido la condena por el segundo caso, había salido. Y entonces, en cierto momento, en el Comité de Investigación de la región de Sverdlovsk, decidieron reabrirlo. En la estructura del Comité de Investigación de Rusia para la región de Sverdlovsk hay una división que se ocupa precisamente de este tipo de casos. La cuarta sección de investigación de casos de especial importancia, especializada en delitos de años pasados, no en los actuales ni en los nuevos casos mediáticos, sino en aquellos que se han depositado en los archivos y oficialmente figuran como no resueltos. En 2023, el caso de 2002 llegó a ellos. No es una revisión casual ni la iniciativa de un solo investigador. En 20 años la criminalística cambió radicalmente y en cierto momento se hizo evidente que lo que era imposible en 2003 ahora podía dar resultado. La cuestión era si había con qué trabajar. El material existía. Los fragmentos incautados en junio de 2003 se habían conservado todo ese tiempo. Es la práctica habitual. Las pruebas materiales de casos no resueltos no se destruyen, esperan. La Fiscalía ordenó nuevos peritajes, completos, con aplicación de métodos modernos, médico-forenses, genéticos, médico-criminalísticos, cada dirección por separado. Juntas, en una sola tarea, establecer quién yacía en aquel bosque hacía 20 años y qué le había ocurrido. Trabajo de investigación habitual.
Inspecciones, interrogatorios, reconstrucción de la cronología. Alexander Shulga, ayudante principal del jefe del Comité de Investigación de la región de Sverdlovsk, dirá después: las pruebas se recogían minuciosamente en todas las direcciones simultáneamente. Pues bien, la pregunta seguía siendo una sola. ¿Podrán las tecnologías de 2023 con lo que resultó imposible en 2003? Ni chapuza ni error, el límite del instrumental de la época. Hacia 2023, ese límite se había desplazado. Los métodos modernos permiten trabajar con material genético degradado, extraer un perfil de fragmentos que antes se consideraban inaprovechables. No es una garantía de resultado, es una posibilidad, pero una posibilidad real. Los expertos se pusieron a trabajar con los fragmentos que llevaban 20 años en el archivo. El trabajo requería precisión y tiempo. El material estaba dañado. Cada fragmento se procesaba por separado. Se obtuvo una muestra de un familiar consanguíneo de Masha. La fiscalía realizó una exhumación. Se obtuvo el perfil genético. Se puso en marcha el procedimiento de comparación. En paralelo, avanzaba el trabajo para establecer la causa. El peritaje médico criminalístico trabajaba con lo que quedaba de la estructura ósea, buscaba huellas que el fuego no hubiera podido destruir por completo. Los resultados no llegaban al instante. Un peritaje de tal nivel requiere tiempo. La fiscalía esperaba. El primer análisis comparativo de ADN confirmó la coincidencia. Los fragmentos calcinados encontrados en el bosque cerca de Volchansk en junio de 2003 pertenecen a Masha. Oficialmente, jurídicamente, 20 años después, es ella. El segundo peritaje médico criminalístico estableció la causa: asfixia mecánica, estrangulamiento. Alguien apretó con las manos o con otra cosa hasta que llegó el desenlace. El fuego no pudo destruir esa información por completo. En la estructura ósea quedó suficiente para que los expertos dieran una respuesta. Fue un doble golpe a todo lo que Semyonov había construido durante 20 años. Primero se sostenía el anonimato de los restos, ahora ya no. Después se sostenía la ausencia de causa establecida, ahora también esta había sido nombrada. La versión de «se fue sola, no sé a dónde», ahora estaba frente a dos dictámenes periciales. 20 años se había sostenido sobre el límite tecnológico. Ese límite había desaparecido, y ahora había un nombre, confirmado por la genética. Había un modo en que ocurrió, y había una persona que fue la última que estuvo a solas con ella, que escondió los restos bajo el suelo y los trasladó al bosque. Como fijarán después los materiales del caso, cada uno de estos elementos por separado ya no dejaba espacio para la versión anterior, quedaba el último paso. Semyonov, para ese momento, ya estaba bajo custodia, cumpliendo condena por el segundo caso. La fiscalía fue a verlo allí. Le imputaron cargos por el caso del 2002. Ya no era un sospechamos. Era una base probatoria. ADN, causa. Las declaraciones que él había dado 20 años atrás ahora estaban junto a lo que habían encontrado los expertos. En los primeros interrogatorios se mantuvo el mismo modelo de comportamiento que en 2002. Tranquilo, sin palabras de más, sin pánico visible. Un hombre que sabe esperar. En cierto momento, Semyonov confirmó. Sí, lo hizo él. Sí, los restos estuvieron bajo el suelo, sí, después los sacaron y los quemaron. Lo que la fiscalía estuvo reconstruyendo paso a paso durante 20 años, él lo confirmó por sí mismo, y esa confirmación pasó a los materiales del caso como un elemento independiente. Lo que le ocurrió a la niña de 11 años que iba a su casa en busca de calidez. El peritaje psiquiátrico dio un resultado inequívoco. Imputable, era consciente de sus actos, podía controlarlos. El caso fue remitido al tribunal. 25 de noviembre de 2025, Tribunal Municipal de Karpinsk, región de Sverdlovsk. Semyonov tiene 46 años. Está sentado en la sala del tribunal por un caso que comenzó cuando él tenía 23. 23 años entre estos dos puntos. El tribunal tuvo en cuenta todo. El hecho establecido, lo que ocurrió con una víctima manifiestamente indefensa,
las sentencias previas, el carácter de los delitos anteriores, el dictamen psiquiátrico, las declaraciones de confesión, la sentencia final, 25 años de privación de libertad en colonia de régimen estricto. Por separado, prohibición de trabajar con menores por un plazo de 8 años. Por separado, indemnización a las víctimas por valor de 1.000.000 de rublos. La condena no comenzó el día de la sentencia. Semyonov ya estaba bajo custodia con anterioridad y la cuenta ya corría. De la sala del tribunal no salió en libertad. La madre de Masha recibió lo que no había habido durante 20 años. Ni una palabra, ni una versión, ni una explicación de los vecinos. Una sentencia, un documento con fecha, nombre, plazo. La respuesta oficial del Estado con un retraso de 23 años, pero respuesta al fin. En la sala del tribunal, la palabra conflicto sonó por última vez en el testimonio del acusado. El tribunal la tomó en consideración y emitió su veredicto. En diciembre de 2002, esta palabra sigue dejando un vacío. El tribunal fijó el desenlace. El contenido quedó tras una puerta cerrada. La que iba a su casa porque en la suya tenía miedo. 23 años, 25 años de régimen estricto. Oficialmente, un conflicto. Una palabra lo bastante amplia como para no explicar nada. Pero miren todo lo que sabemos. Aquella con quien él comenzó a salir cuando ella tenía 13 años y él rondaba los 30. El juicio cerrado es el retrato de un hombre al que un día algo se le torció. Es el retrato de un hombre para quien los niños eran una zona de peligro, no para ellos, sino frente a él. Masha iba a su casa con regularidad, era de la casa. Veía cómo vivían, estuvo cerca el tiempo suficiente para notar lo que no estaba destinado a ojos ajenos. O probablemente, en aquella noche de diciembre, mientras las mujeres no estaban, ocurrió precisamente lo que constituía la esencia de sus delitos. Y ella dio a entender que no callaría. Es una suposición. Respuesta oficial a la pregunta ¿por qué? No la hay. Pero el hallazgo bajo el suelo no es un conflicto. Una persona que vivió 23 años con ese conocimiento y nunca se quebró públicamente, eso no es casualidad. Ella encontró a una persona a la que otros deberían haber temido, simplemente aún no lo sabían. Los fragmentos estuvieron en el archivo 20 años. La tecnología alcanzó aquello que el fuego debía destruir para siempre. Al final, suena distinto que al comienzo de esta historia. ¿Qué les parece este video? Escriban en los comentarios, den me gusta, suscríbanse a nuestro canal. Hasta la próxima. Durante 12 años seguidos, la madre la acompañaba al autobús, veía cómo se cerraban las puertas y regresaba a casa. Cada mañana, sin excepción, y cada mañana estaba segura de saber a dónde iba su hija. Se equivocaba. Carlos Humberto llevaba ya varios años trabajando en esa ruta. Confiable, puntual, conocía los nombres, saludaba a los padres, sonreía. Justo ese tipo de conductor en quien confías tanto que dejas de pensar en la confianza. La familia lo conocía desde hacía tiempo, y según la investigación, él también lo sabía. Y así, a comienzos de 2012, una mañana cualquiera en Medellín, la ruta no terminó en la escuela. Según datos de la Fiscalía colombiana, que llevó este caso, Grisales la llevó a un apartamento en el centro de la ciudad, en el sector de Prado Centro, muy cerca, en el barrio contiguo a las calles habituales. No hubo coacción. Y ella permaneció en la misma ciudad, los 12 años. Y aquí está la pregunta central de esta historia. No dónde pasó esos años ni cómo finalmente la encontraron, sino cómo exactamente Grisales lo dispuso todo para que ella misma entrara siguiéndolo, a esa edad en la que apenas se aprende a leer y a contar, por sí misma. Esa misma tarde llamaron a la escuela. Allí lo dijeron en pocas palabras. No se presentó. Ni por la mañana, ni por la tarde, ni en una sola clase. Eso significaba una sola cosa. No llegó. La ruta era una sola, el conductor era uno solo. Y entre el momento en que la recogió en el portal y el momento en que no llegó a la escuela, no había ni una sola explicación que cuadrara. Carlos no contestó el teléfono de inmediato.
Esa misma noche la familia presentó la denuncia por desaparición y, según la fiscalía, la búsqueda comenzó de inmediato. Los familiares buscaban, las autoridades también, solo que no había resultados. Porque mientras la familia aún explicaba en la estación, el apartamento en el centro de Medellín, en el sector de Prado Centro, se utilizó por poco tiempo. Según Noticias Caracol, él la trasladó a Bello, el municipio vecino al norte de la ciudad. Otro sector, otra dirección, ninguna intersección con la ruta que conocía la familia. Pues bien, toda la lógica de esta maniobra estaba en la distancia, no física, unos pocos kilómetros, no más, sino en que la búsqueda se desarrollaba en un lugar y ella se encontraba en otro. Y esa diferencia de unas pocas cuadras se prolongaría durante 12 años. Por todos los indicios, debería haber sido un secuestro. Una mañana animada, una ruta que atraviesa zonas residenciales, decenas de personas alrededor y ni un solo testigo que hubiera visto algo. La policía peinó el sector de la escuela, entrevistó a los vecinos, revisó paradas, patios, portales. Resultado nulo. Una desaparición sin rastros es un tipo particular de callejón sin salida. La investigación sabe por dónde empezar cuando hay indicios. Cuando no los hay, simplemente no hay por dónde empezar. Trabajaron las versiones estándar. La primera, se la llevaron por la fuerza, rápido y sin que nadie lo notara, pero una ruta matutina concurrida y la ausencia total de testigos no encajaban. La segunda, se fue por su propia voluntad, pero a dónde y con quién, ninguna de las líneas ofrecía una pista suficiente para avanzar. Justo aquí, la investigación chocó contra un muro que no pudo derribar en 12 años. Lo que ocurrió esa mañana no era un secuestro en el sentido habitual, y eso significaba una sola cosa. Alguien había invertido tiempo en lograr que ella entrara precisamente así. No ese día, sino mucho antes. Y mientras la investigación repasaba versiones, Grisales permanecía donde había estado desde el principio, fuera de toda sospecha. No se detuvieron al día siguiente, ni al cabo de un año tampoco. Volantes, llamados públicos, conversaciones con vecinos, con maestros, con personas de la ruta, una y otra vez, en el mismo círculo. Todo lo que la familia podía hacer, sin atribuciones ni recursos, lo hizo. Según la fiscalía, la búsqueda no se detuvo en todos esos años, y eso no es una figura retórica. Con el tiempo, el entorno empezó a hablar más bajo. Ha pasado tanto tiempo. Medellín no es la ciudad más segura, la gente desaparece. Lo más probable es que ya no esté. La familia se negaba a aceptar esa versión, sin un desenlace confirmado. Y detrás de esa diferencia no había un tecnicismo jurídico, sino la única posibilidad de continuar. Mientras no haya confirmación, el caso sigue abierto. La búsqueda continúa y la familia sigue en un estado que no se parece ni al duelo ni a la vida normal. Algo intermedio. Y eso duró 12 años. Mientras tanto, ella estaba en la misma ciudad, probablemente a unos pocos kilómetros de la parada de la que la recogían cada mañana. Grisales la trasladaba entre barrios de Medellín y Bello. Cada mudanza la hacía un poco menos visible para quienes la buscaban. Nueva dirección, otro sector, nuevo nombre. La familia buscaba a una persona que para ese momento ya no existía ni en los documentos ni en el nombre. Y aquí estaba todo el cálculo. No esconderla a miles de kilómetros, sino hacer que ella se convirtiera en alguien más, justo al lado. Para 2024, Carlos Humberto tenía 63 años, es decir, a comienzos de 2012 tenía unos 51. Un hombre maduro, conductor de autobús escolar en el centro de Medellín, en el sector de Prado Centro, donde la edificación es densa, el tráfico es intenso y hay muchas familias. Una ruta donde un desconocido se nota de inmediato y donde una persona conocida, con el tiempo, simplemente se convierte en parte del paisaje matutino. Grisales era exactamente esa parte. Según la fiscalía, su profesión le daba un acceso directo, diario y absolutamente legal a las familias y a quienes transportaba. Ninguna queja, ningún incidente. Atento con los padres, amable, considerado.
paciente con quienes se sentaban detrás de él. Justo la combinación necesaria para que dejen de percibirte como una amenaza y empiecen a verte como algo dado. En los materiales abiertos no figura, pero la investigación estableció lo principal. Utilizó su posición de manera deliberada para construir confianza, tanto con las familias como con quienes transportaba a diario. No es una elección casual, es un trabajo con el acceso, construido metódicamente, sin prisa. Una reputación así no se construye en una semana, y precisamente esa fue la herramienta principal. Cada mañana ocurre lo mismo. A esta persona le entregas a los tuyos, no a un vecino, no a un familiar, sino a un conductor que, en términos generales, nadie verificó por separado, porque ya lo verificó el sistema. Si la escuela lo contrató, entonces se puede. No es un contacto puntual, es un ritual diario y repetido, normalizado hasta la invisibilidad total. Al cabo de un mes ya no piensas en a quién le haces señas al despedirte, simplemente las haces. Grisales lo entendía, según Noticias Caracol. Construía deliberadamente las relaciones precisamente con los padres. Primero se convertía en un conocido, luego en alguien confiable, luego en uno de los nuestros, una persona a la que no hace falta explicarle nada porque ya lo sabe todo. El horario, la ruta, las costumbres, incrustado en la cotidianidad de manera tan densa que su presencia dejaba de exigir atención. Ese era el primer nivel. Pero había un segundo trabajo, paralelo, invisible para la familia. Ella lo percibía como una figura paterna, no como un extraño, no como un simple conductor conocido, alguien cercano, junto al cual no hay miedo. Y aquí está la esencia de toda la construcción. Una percepción así no surge por casualidad, no se forma en un solo viaje. Alguien invirtió tiempo, paciencia y contacto diario para que se formara precisamente así. Mucho antes de aquella mañana, la confianza de los padres es un perímetro de protección. Pero Grisales no trabajaba solo desde fuera. Según la investigación y Noticias Caracol, paralelamente a las relaciones con la familia, construía un contacto separado directamente con ella, gradual, paciente, construido a través de pequeños detalles cotidianos que para un adulto pasan desapercibidos, pero para alguien que apenas empieza a entender el mundo son significativos y de peso. Esto no es una expresión figurada. Para alguien que apenas aprende a leer, una figura paterna es una construcción concreta de la realidad. Aquel que sabe tu nombre, tu horario, lo que te gusta, aquel que no causa daño y por lo tanto es seguro. Una autoridad a la que se sigue sin hacer preguntas. De una persona así no se huye. A una persona así se la sigue. En eso reside precisamente la diferencia entre lo que ocurrió esa mañana y un secuestro clásico. Ni fuerza ni amenazas. Una percepción acumulada, construida intencionalmente, en la que él ya ocupaba un lugar al lado de la seguridad, no al lado del peligro. Los mecanismos concretos, qué palabras, qué gestos, qué rituales repetidos creaban esa percepción, no están detallados en los materiales abiertos. Según la versión de la investigación, él la convenció de ir al apartamento en el centro de Medellín. Los materiales de la Fiscalía y de Cambio Colombia lo registran exactamente así. La convenció, no la agarró, no la arrastró. La convenció y ella fue. En los materiales abiertos no se ha conservado, pero la lógica de los hechos se lee a través de lo que se construyó mucho antes de él. Cuando una persona ocupa el lugar de una figura paterna, no necesita palabras especiales, bastan las habituales, esas que alguien que apenas empieza a entender el mundo escucha de sus seres queridos cada día. Vamos, te muestro, está cerca, será un momento. Ella no caminaba hacia una trampa. Caminaba hacia alguien en quien confiaba hasta esa misma mañana. Y aquí termina la primera parte de esta historia y comienza la segunda, completamente distinta, porque entrar voluntariamente y no salir durante 12 años son dos mecanismos diferentes. El primero se construyó durante meses a través de la confianza. El segundo empezó a construirse justo después de que la puerta se cerrara tras ella. El centro de Medellín, edificación densa, ruido de la calle, gente por todas partes. Y en algún lugar entre todo eso,
un apartamento donde comenzaba lo que la Fiscalía calificaría posteriormente como un proceso sistemático de manipulación psicológica. Justo aquí, según los materiales de la Fiscalía, él comenzó a explicarle el funcionamiento del mundo. No la amenazaba, no la encerraba. Los cerrojos físicos en esta etapa, según todo indica, no existían. Explicaba. Lo que ocurría se presentaba como norma. Un comportamiento habitual, así está dispuesta la vida. Para alguien que ya lo percibía como una figura paterna, eso funcionaba precisamente como explicación, no como coacción. No había un sistema de coordenadas con el cual contrastar lo escuchado. Solo está la autoridad del adulto al lado. Y ese adulto decía, todo es normal. ¿Pensaba ella en los primeros días en su casa? ¿En su madre? En los materiales del caso eso no está registrado. ¿Cuándo exactamente algo se reorganizó por dentro? Tampoco se sabe. Pero precisamente aquí, en el primer apartamento, ese proceso empezó. Tras la ventana transcurría una ciudad cualquiera. A unas cuadras, la familia repartía volantes y llamaba a los vecinos. Y dentro, en silencio, sin coacción visible, se reescribía la realidad. No a través del miedo, sino a través de la repetición, a través de la autoridad, a través del cotidiano, así debe ser. Este era solo el primer apartamento. Uno de los primeros pasos documentados, y esto está registrado en los materiales y confirmado prácticamente por cada fuente que cubrió la detención. Para un adulto, el nombre es una designación, una etiqueta que se puede cambiar sin perder demasiado. Para alguien que ha vivido 8 años, está dispuesto de manera completamente distinta. Lo pronunciaba la madre. Respondía a él siempre, todo el tiempo que se recuerda a sí mismo. Quitar el nombre significa quitar el punto desde el cual la persona se reconoce, ese mismo punto desde el cual comienza todo lo demás. En el plano práctico, el sentido de este paso estaba en la superficie. Buscan por la fuerza otro nombre. Documentos, registros, alertas. Todo estaba emitido a nombre de una persona que aquí formalmente no existía. El nuevo nombre la hacía invisible para cualquier sistema diseñado para buscar el antiguo. Pero había una segunda función, interna. El nuevo nombre, en boca del único adulto al lado, paulatinamente se convertía simplemente en el nombre, sin alternativa, sin otra voz, sin un espejo en el que quedara algo de lo anterior. Si respondía aún al anterior, en los materiales del caso no está registrado. Si lo recordaba al cabo de un año, tampoco se sabe. Pues bien, esto no fue solo una maniobra de encubrimiento, fue la primera línea de reescritura, y el nombre era apenas el comienzo. La Fiscalía lo registra con 2 palabras, sacada de la escuela, privada de contactos. La escuela no son solo las clases, es el único lugar donde alguien que apenas empieza a entender el mundo existe regularmente entre personas. Para él, los adultos al lado son los maestros, los compañeros de clase, las conversaciones casuales en el pasillo, personas que conocen el nombre verdadero y pueden preguntar dónde estuviste ayer, quién es ese hombre, por qué no viniste. Todo eso desapareció de inmediato. Ningún coetáneo, ningún testigo casual, ningún punto de comparación a través del cual se pudiera verificar algo o contrastar algo. La única realidad disponible era la que él construía y otras fuentes simplemente no existían. El aislamiento eliminó cualquier posibilidad de reconstruir la personalidad anterior a través de un contacto externo. Juntos creaban un vacío dentro del cual su palabra de que todo era normal no encontraba ninguna resistencia, porque simplemente no había a quien objetar. Si hubo a lo largo de esos años momentos casuales de contacto con el mundo exterior, en los materiales abiertos del caso no se detalla, pero las mudanzas entre apartamentos resolvían estructuralmente esa cuestión. Por sí mismas, cada vez nuevos vecinos veían simplemente a un hombre al lado de alguien, sin historia, sin contexto, sin preguntas. Medellín y Bello, 2 sectores contiguos, fundidos en una sola aglomeración urbana, donde la diferencia entre las manipulaciones no se siente ni en la edificación ni en el ritmo de las calles. La lógica de las mudanzas era estructural.
Los vecinos no sabían quién había vivido allí antes, no tenían un punto de comparación y no podían advertir ningún cambio. Las preguntas las hacen quienes observan durante el tiempo suficiente. Grisales no permitía a nadie observar durante mucho tiempo. ¿Cómo exactamente obtenía acceso a esas viviendas? La investigación lo está esclareciendo todavía. Si las alquilaba bajo otro nombre, si utilizaba intermediarios, si lo acordaba de manera informal. En los materiales abiertos no se ha revelado, pero los vecinos, de todos modos, estaban ahí, al lado de alguien muy joven, luego con una adolescente, luego con una joven, y nadie acudió a la policía. ¿Por qué? No hay una respuesta pública a esta pregunta. Probablemente la imagen parecía cotidiana. Un abuelo con su nieta, un padre con su hija, o algo igualmente habitual que no requiere una segunda mirada. Del contexto no sabía nadie. El sistema no funcionaba a través del ocultamiento activo, funcionaba a través de la cotidianidad. Ella no gritaba, no pedía ayuda, no intentaba captar la mirada ajena ni transmitir alguna señal. Y no era solo cuestión del miedo a las consecuencias, aunque el miedo, por todo lo visto, también estaba. La cuestión era que el sistema, para ese momento, ya funcionaba desde dentro. Pero dentro de esa norma construida, algo empezó a cambiar. Ella crecía, y el crecimiento es un proceso que no se controla desde fuera, por más capas de aislamiento que se hayan construido alrededor. Entre los cargos presentados a Grisales está la grabación en video de lo que ocurría. Es un hecho documentado, calificado en la categoría de delitos agravados. No una suposición ni una versión de la defensa, un punto separado de la acusación. La posición oficial de la investigación no contiene una respuesta directa a la pregunta de ¿para qué?, pero el lugar de ese instrumento en la construcción general se entiende a través de lo que se construyó alrededor. Un delito separado es un objeto material que existe independientemente de sus palabras, su memoria o su versión de los hechos, lo que no se puede refutar y es imposible recuperar. Si ella sabía de las grabaciones, tampoco se sabe. ¿Qué le decía sobre ellas? Si es que decía algo, también se desconoce. Pero el mismo hecho de su existencia se integraba en la misma lógica que todo lo demás. Tú ya eres parte de esto. La confrontación con lo que está registrado y ya no desaparecerá. La prisión en este caso no se construía con muros, sino con cerrojos, con capas. La confianza es la primera, el nuevo nombre, el aislamiento, la explicación de la norma, la cámara una más, y cada capa siguiente hacía la construcción más densa y la salida más difícil de imaginar. Pero las construcciones edificadas sobre la presión psicológica tienen un punto vulnerable. Están calculadas para alguien que apenas empieza a entender el mundo, no para una persona que crece dentro de ellas. 7 años, 10, 13, 16. Ella crecía, pero no en el sentido en que crecen quienes tienen acceso al mundo. Crecía dentro de una sola construcción, con una sola persona, sin recuerdos escolares. No lo sabía. Sin ese periodo de antes, que para la mayoría de las personas sirve como punto desde el cual entienden quiénes fueron y quiénes llegaron a ser. Para ella eso era simplemente la vida. No un cautiverio, no una anomalía, simplemente la disposición de las cosas, la única conocida. Así funciona precisamente el procesamiento psicológico de muchos años, iniciado en la edad en que apenas se aprende a leer. No deja la sensación de jaula, porque la persona dentro de ella nunca ha visto otra cosa. Por eso 12 años en una misma ciudad fueron posibles sin cerrojos físicos permanentes. No porque fuera difícil salir físicamente, sino porque no había un sistema de coordenadas que dijera: lo que ocurre no es la norma, hay una alternativa, hay personas que te buscan. Ese sistema no estaba, porque se lo retiraron al principio, con el nombre, con el aislamiento, con la explicación de la norma, con la grabación en cámara, capa tras capa, de manera consecutiva y sin prisa, hasta que la construcción se convirtió en la única realidad conocida. Cuando exactamente empezaron a aparecer las primeras grietas, tampoco está registrado en los materiales del caso.
Pero la Fiscalía registra un punto a partir del cual la historia entró en otra fase. Ella cumplió 16 años. Hasta los 16 años no había cerrojo, no porque él no pudiera ponerlo, sino porque no era necesario. La construcción se sostenía por sí misma, desde dentro, sin coacción física, y en algún momento, dentro de esa construcción, algo se desplazó. La Fiscalía lo registra sin detalles innecesarios, pero el hecho mismo es extremadamente concreto. Cuando ella cumplió 16 años, le presentó a Grisales reclamos por el trato hacia ella. ¿Qué exactamente le dio un punto de referencia no se detalla en los materiales del caso? Si fue un contacto casual con el mundo exterior, algo escuchado o visto, no se sabe, pero el resultado está registrado. Encontró las palabras, llamó a lo que ocurría incorrecto. Por primera vez en 9 años. Esto no es simplemente un acto de adolescente, es un testimonio sobre la naturaleza misma del sistema. Empezó a desmoronarse desde dentro antes de que aparecieran cerrojos físicos por fuera. Y precisamente entonces, cuando la construcción psicológica se agrietó, Grisales recurrió por primera vez a aquello de lo que durante 9 años había prescindido. Su respuesta a las palabras de ella fue una puerta cerrada con llave por fuera. La puerta se cerró por primera vez en 9 años, precisamente en esa secuencia. No antes, no en los primeros días, no en los primeros años, solo cuando las palabras que durante 9 años habían funcionado sin cerrojo dejaron de sostener. Y esta observación cronológica es una de las más precisas de todo el caso. ¿Cuánto tiempo exactamente pasó ella tras la puerta cerrada en los materiales abiertos? Una vez más, no se ha establecido. Según la investigación, tenía cerca de 19 cuando salió. El encierro físico duró aproximadamente 3 años, después de 9 sin cerrojo, 3 años tras la puerta cerrada, y en febrero de 2024 ella encontró la manera de salir. La investigación no la encontró tras 12 años de búsqueda. Ella misma salió y habló. Febrero de 2024, ella tenía cerca de 19 años. Cómo exactamente salió del apartamento donde él la había encerrado, por alguna razón, no se detalla. La Fiscalía registra solo el resultado. Acudió a la policía y precisamente su declaración puso en marcha la investigación penal. Ni una alerta, ni un hallazgo casual, ni un trabajo operativo. Sus palabras, el punto de entrada para todo lo que vino después. ¿Qué exactamente le dijo a la policía en primer lugar? ¿Cómo describió 12 años? No se ha revelado en los materiales públicos. ¿Cómo transcurrió el encuentro con la familia, que durante todo ese tiempo no había detenido la búsqueda? Tampoco. La Fiscalía protege su identidad. En las fuentes, ella aparece solo bajo el nombre ficticio de Juliana. Entre su huida y la detención de Grisales pasaron 9 meses. El 23 de noviembre de 2024 fue detenido por la policía de Medellín. 3 días después, en la audiencia, la Fiscalía formuló la imputación. Él rechazó todo sin excepción, no aceptó ni un solo cargo. El juez 14 municipal de control de garantías de Medellín no aceptó su versión y ordenó mantenerlo bajo custodia hasta el inicio del proceso completo. Fundamento: peligro para la sociedad y riesgo de fuga, y cuando el caso se hizo público, apareció una más. Mientras transcurrían las audiencias, a la Fiscalía llegó otra mujer, 21 años. Según el secretario de Paz y Derechos Humanos, Carlos Arcila Valencia, ella informó que Grisales había hecho lo mismo con ella cuando era menor de edad, con su ausencia en el apartamento. Su declaración está incluida en el proceso penal. 2 víctimas. Ambas aparecieron tras la difusión pública. Una huyó por sí misma, la otra acudió cuando se enteró de la detención. ¿Cuántas son en realidad? La investigación no conoce las cifras. Esta pregunta permanece públicamente abierta. 63 años, conductor de ruta escolar, sin quejas, sin incidentes, sin antecedentes penales, porque nadie había salido a hablar, hasta febrero de 2024. Ahora se puede responder a la pregunta que estaba planteada desde el principio. ¿Cómo hizo un conductor de autobús escolar para que ella se fuera con él voluntariamente y no regresara durante 12 años? Ni con fuerza, ni con amenazas.
Lo construyó con anticipación, metódicamente, capa tras capa, a través de la profesión, a través de la familia, a través de ella misma, a través de lo que ocurrió ya después de la puerta cerrada. Cada capa hacía la construcción más densa. En criminología, eso se describe como grooming. Funciona no porque los padres sean desatentos, funciona porque se construye sobre el reflejo más natural. Confiar en quien está al lado todos los días, en alguien a quien conoces de vista. Esa confianza fue el primer ladrillo. ¿Qué piensan de esta historia? Escriban en los comentarios, dejen sus likes, suscríbanse a nuestro canal. Hasta la próxima. Cuando los bomberos lo sacaron de la casa, pesaba 30 kilogramos. Los paramédicos lo colocaron en una camilla y él pronunció 3 palabras. Quería libertad. Más tarde se descubriría que para ese momento llevaba más de 20 años acumulando y preparándose, y que el incendio de aquella tarde no fue un accidente, sino el único plan que tenía. En la entrada ya los espera la dueña, Kimberly Sullivan, de 56 años. Se mantiene tranquila, habla poco, los incendios pasan. Y entonces los bomberos entran, hay humo en el piso superior, en la habitación más alejada, allí en el suelo, debajo de la mesa de la cocina, yace un hombre, encogido, como si intentara ocupar el menor espacio posible. Estatura de 175 centímetros, en la camilla 68 libras. En ese momento los paramédicos están trabajando, justamente entonces, mientras lo colocan en la camilla, el hombre le dice a la primera persona que lo escucha, quería libertad. No lo explica, simplemente 3 palabras. El jefe de policía de Waterbury, Fernando Spagnuolo, dirá luego en una conferencia de prensa que en 33 años de profesión no había visto nada parecido. Pronunció esa frase 2 veces y ambas hizo una pausa antes de continuar. Pues bien, en ese momento los investigadores aún no sabían quién era ese hombre. No sabían cuánto tiempo había pasado en esa casa y no entendían por qué la dueña salió y él se quedó dentro. Kimberly Sullivan respondió a las preguntas de la policía junto a la casa, se mantuvo serena. Como se descubriría después, lo que ellos tomaban por consecuencias del incendio resultó ser el punto final de una historia que duró décadas. En la ambulancia, los paramédicos comienzan el examen y se detienen. El cabello apelmazado en greñas, todos los dientes destruidos hasta la raíz, la piel gris, reseca. A la pregunta de cuándo se bañó por última vez, no responde. No porque no quiera, sino porque su memoria simplemente no llega hasta allí. En la documentación médica elaborada esa noche, su estado se designa con un término clínico, caquexia. No es solo desnutrición, es un síndrome en el que el organismo comienza a destruir sus propios músculos cuando ya no queda nada más de donde tomar. Con su estatura, ese peso significaba que el cuerpo llevaba mucho tiempo funcionando en modo de emergencia. No vivía, sino que sostenía algo mínimo. El médico anota en la historia: nunca había estado en un médico, nunca en un dentista, nunca. Y entonces ingresa al hospital con afectación pulmonar por humo, quemaduras y agotamiento. Los paramédicos elaboran un informe aparte y lo entregan a los investigadores con la nota: sospecha de situación con rehén. La conversación con él también queda registrada y se adjunta por separado. En la audiencia de fianza del 13 de marzo, el fiscal le dirá al tribunal que su estado en el momento del hallazgo recordaba al de un sobreviviente de un campo de concentración. El juez escuchará esto y no interrumpirá. Pues bien, los investigadores regresan al punto de partida. La dueña salió sola de la casa en llamas, él se quedó dentro, y él mismo dijo que prendió fuego a la casa intencionalmente. Como se descubriría después, la pregunta ya no era qué había ocurrido esa noche. La pregunta era qué ocurría antes y durante cuánto tiempo. Los investigadores obtienen una orden de registro y vuelven a la misma calle. Por fuera, una casa común, revestimiento descascarado, un pequeño patio cercado, nada que la destacara entre las vecinas. Por dentro, tampoco nada que salte a la vista de inmediato. Cuidada, con aspecto habitable hasta el 2.º piso. En la habitación más alejada, los investigadores se detienen ante la puerta. En el marco hay un pestillo metálico.
por fuera, no por dentro. La puerta se abre. La habitación mide 2,5 metros de ancho, poco menos de 3 de largo. Según los documentos de la casa, una antigua despensa. Sin calefacción, sin aire acondicionado. En la puerta, por ambos lados, láminas de contrachapado fijadas de manera que no se pueda forzar la cerradura ni desde dentro aflojar las bisagras. Y esto es lo que los investigadores registran a continuación. En el marco hay marcas de cerraduras anteriores, varias generaciones de fijaciones, vueltas a perforar. Primero una cadena con candado, luego un candado colgante, después un pestillo. Como establecería más tarde la policía, el cambio de los sistemas de cierre se produjo de forma sucesiva a lo largo de muchos años. El jefe de policía españolo dirá en la conferencia de prensa que era peor que las condiciones de una celda carcelaria. En una celda, al menos, hay calor en invierno y ventilación en verano. Aquí no había ni lo uno ni lo otro. Pues bien, los investigadores están de pie en esa habitación y suman. Todo esto se construyó y se mantuvo durante años. De forma intencional, metódica, alguien venía regularmente a esa puerta y se iba dejándola cerrada. En los materiales del caso su edad y primer nombre se indican aproximadamente alrededor del año 93 de nacimiento. La madre biológica entregó la custodia al padre prácticamente justo después del nacimiento y se marchó. No de la vida por completo, pero de su vida sí. Kimberly tenía 2 hijas propias. Él era el único en esa casa que no tenía a su madre cerca. Y como se descubriría después, fue precisamente esa posición la que determinó todo lo demás. A los investigadores les dice que su primer recuerdo de maltrato es a los 3 años. En aquel entonces aún no estaba encerrado. Podía moverse por la casa y precisamente por eso, probablemente, sobrevivía. Por las noches salía de su habitación para buscar comida o agua. Una vez Kimberly descubrió las envolturas. Después de eso, comenzaron a cerrar la puerta. Y esto no fue una decisión de un solo día. Fue un estrechamiento gradual del espacio, de toda la casa a una habitación, de una habitación a un cerrojo por fuera. Según sus palabras, el confinamiento total comenzó aproximadamente a los 11 años. Antes de eso, años en los que todo se movió consecuentemente en una sola dirección. El padre estuvo en la casa todo ese tiempo, tras la puerta un poco más tiempo del que permitía la madrastra. Eso no era protección, era una diferencia de grado y nada más. La madre biológica no sabía nada. Lo buscó, pero esto se sabría más tarde, ya cuando el caso pasaría a otro nivel. Pues bien, mientras los investigadores recopilaban la cronología, una pregunta quedaba sin respuesta. ¿Qué ocurrió exactamente a los 3 años? ¿Y quién tomó la decisión de que esa persona no merecía otra cosa? En la escuela primaria se fija en él rápidamente. Hace ruido o pelea porque está constantemente hambriento. Pide comida a sus compañeros, roba, saca del bote de basura y come allí mismo, sin alejarse. Los maestros registran esto no como una rareza, sino como una señal. La administración escolar acude al Departamento de Niños y Familias, DCF. El director de la escuela, Tom Panon, va más allá. Llama personalmente, insiste, logra una inspección. El DCF envía a sus empleados a Blake Street. Lo ven, conversan, anotan, se ve normal, la casa está en orden. Lo que él dice coincide con lo que dice la madrastra. La inspección se cierra. Panone no se rinde, acude de nuevo. Y entonces, en 2004, llegan a Blake Street por segunda vez. De nuevo la policía, de nuevo la inspección, la conversación, todo en orden. Tras la segunda visita, la familia presenta una queja, no contra la madrastra, sino contra el director de la escuela, por acoso, porque no los dejan en paz. Lo dan de baja del sistema escolar de Waterbury, año 2004, 4º grado, tiene unos 11 años. Es la última vez que alguien externo lo ve con regularidad. Pues bien, Panone ya no podía hacer nada más. Los sistemas a los que había acudido se cerraron uno tras otro. Desapareció de los documentos, de las listas escolares, del campo de visión de cualquiera que pudiera preguntar quién y dónde estaba.
Como se descubriría después, justamente ese momento de la baja escolar se convertiría en el punto a partir del cual la puerta de su habitación se cerraría definitivamente. El 1 de abril de 2004, la policía de Waterbury llega a Blake Street a pedido del DCF. El oficial inspecciona la casa, conversa con él. En el informe aparecerá luego una formulación que el jefe de policía españolo citaría 20 años más tarde casi textualmente. La casa está limpia, habitable, parecía sano, ningún motivo de preocupación. Pasan algunas semanas, llegan de nuevo, las mismas conclusiones. Más tarde, ya en los interrogatorios en el hospital, él les explicará a los investigadores cómo funcionaba esto. Antes de cada visita, Kimberly Sullivan le daba instrucciones. Di que todo está bien, que nadie te maltrata. Si dices algo distinto, no habrá comida en absoluto, y esto es lo importante de entender en esta mecánica. Para un niño hambriento de 11 años, no es una elección entre la verdad y la mentira, es una elección entre las palabras y la comida. La puerta se cerraba tras ellos. Kimberly sabía que el sistema funcionaba como ella necesitaba. El año 5 fue el último en que la policía de Waterbury aparecía en Blake Street por este caso. Los siguientes 20 años, silencio. Ningún requerimiento, ninguna visita, ningún documento. Como establecería luego la investigación, durante todo ese tiempo él existió únicamente dentro de una sola casa, en un solo piso, en una sola habitación. Para todos los demás, simplemente no existía. El testimonio que da a los investigadores es como la descripción de un solo día. Después se vuelve evidente que es la descripción de cada día durante 20 años seguidos. Por la mañana lo dejaban salir de la habitación durante 15 minutos, a veces 1 hora o 2, para hacer tareas domésticas, luego de vuelta, cerrojo por fuera, 2 sándwiches al día y unas pocas botellas pequeñas de agua. Cuando el agua no alcanzaba, bebía del inodoro. En la habitación no había baño, para eso se construyó su propia estructura, botellas, tubitos, en el marco de la ventana. Lo ideó él mismo, para no abrir la ventana, temía que lo notaran y la salida se acortara aún más. Peluquero, nunca. La única conexión con el mundo exterior era la radio. Estaba no en la habitación, sino afuera. Él escuchaba a través de la puerta. Por las emisoras locales seguía las noticias, por las transmisiones deportivas seguía la NASCAR y el baloncesto. Por la radio y el calendario casero, palabras que no conocía. Pues así se formaba su panorama del mundo, a través del crujido de un receptor ajeno y las páginas que alguien a veces le daba. A los 14 o 15 años abandonó por última vez el terreno de la propiedad. Fue con su padre a tirar la basura. Fue el último viaje, y después ni una sola vez más. Afuera, en esos años, cambiaron presidentes, crecieron generaciones enteras, cambió la ciudad. Más tarde se descubriría que él lo sabía solo a través de la puerta y solo porque había logrado imaginárselo él mismo. Cuando la noticia salió al aire, los vecinos se enteraron de lo ocurrido por la televisión. José Costa vivió a 2 casas de los Sullivan desde el año 2000 hasta el 2006. Sabía que en la casa había alguien de los menores, lo vio algunas veces, pero la familia era cerrada. Todo lo que ocurría dentro de la cerca, allí se quedaba. Después de 2006, Costa se mudó. No volvió a verlo y no pensó en ello. Heriberto López vivió en Blake Street durante 8 años. En todo ese tiempo no habló ni una sola vez con Kimberly, y no sabía que en la casa había siquiera una persona más. Los compañeros de trabajo se enteraban de los detalles y no podían relacionarlos con la mujer que conocían. Lee Wassell trabajó con Kimberly en el centro comercial West Farms Mall del año 19 al 21, 2 años de proximidad, y en ese tiempo ella no mencionó ni una sola vez a su hijastro, ni una sola palabra. Hablaba de sus 2 hijas con afecto, se quejaba de las deudas, del marido inválido, de que odiaba volver a casa. El hijastro no existía en esas conversaciones. El compañero de Kimberly de la escuela Wilby, Jeffrey Guillermo, le diría a los reporteros que ella era conflictiva, no se llevaba bien ni con los maestros ni con los compañeros, y agregaría, no pensaban que fuera tan oscura. Pues bien, 21 años.
Ninguna amiga estuvo nunca en su casa, ningún vecino lo vio adulto, ningún colega oyó su nombre. De su vida exterior, como si existiera solo en aquella habitación del segundo piso. En la primera audiencia, la abogada de Kimberly Sullivan, Ioannis Kaloidis, sale a la prensa. Su clienta no mantenía a nadie en una habitación, no lo limitaba, le daba comida y techo. Está conmocionada por las acusaciones y, sobre todo el que quiera entender lo que ocurría en esa casa debería prestar atención a otra persona, a Craig Sullivan, el marido fallecido. Él, según el abogado, dictaba las reglas. Era él quien determinaba cómo educar al hijo. La versión no carece de fundamento. Craig Sullivan estuvo en la casa todo ese tiempo. Según las palabras de la víctima, el padre lo dejaba salir de la habitación por períodos más prolongados que la madrastra, lo que significa que él no solo sabía, participaba en la gestión de ese régimen. Era parte del sistema. Y entonces otro hermano, el tío, llegó algunas veces a Blake Street en festividades. El sobrino, delgado, callado, asustadizo. Cada vez que el tío intentaba hablar con él, Kimberly aparecía cerca y la conversación no se daba. La última visita fue alrededor del año 4 o 5. Después de eso, los contactos con la familia cesaron. La versión del abogado explica mucho. Marido enfermo, silla de ruedas, una mujer que ella misma estaba al lado de una persona difícil. Por un segundo hay lógica en ello, pero luego llega enero del año 24, Craig Sullivan fallece. El factor de contención, si es que alguna vez lo fue, ya no existe. Tras el funeral, quedan los dos solos. Ya no hay nadie que pudiera, aunque fuera mínimamente, influir en cuánto tiempo pasaba él tras la puerta cerrada. El régimen cambia de inmediato. Antes lo dejaban salir 15 minutos, a veces 1 hora o 2. Ahora una vez al día, aproximadamente 1 minuto. Sacar al perro al patio trasero y volver. El affidavit registra esto con precisión. En esencia, estaba encerrado en la habitación de 22 a 24 horas al día. La versión del abogado decía, era el padre. El padre dictaba las reglas, pero no hay padre, y las reglas son más duras. Y entonces los investigadores fijarán este momento como un punto de inflexión, no porque antes de enero del 24 todo fuera tolerable, no, sino porque justamente entonces se hizo evidente que la partida de Craig no había cambiado nada a su favor, Kimberly y el control total. Pues bien, él también lo entendió. Estaba acostado en su habitación, escuchaba la radio a través de la puerta y contaba los días. Y en algún lugar, en el bolsillo de la chaqueta del padre que le entregaron tras el funeral, había un encendedor. No lo encontró enseguida. Me mantuvieron en secreto toda mi vida. Esta frase entrará en el affidavit textualmente. Casi nadie venía a esta casa. Y si alguien venía, le decían que no hiciera ningún ruido, que no se moviera, que no se acercara a la puerta. Kimberly lo formuló una vez directamente y no lo repitió más. Él lo recordó desde la primera vez. Nadie debía verlo bajo ningún pretexto, a cualquier costo. Los investigadores comienzan a averiguar quién sabía. La lista es corta. Craig y las 2 hermanastras. La abuela fallecida. Eso es todo. Ni una sola persona fuera de ese círculo, durante más de 20 años, tenía idea de lo que ocurría en el segundo piso. El jefe de policía español dirá esto con cautela. En la familia existía cierto nivel de miedo a lo que ocurriría si la información saliera a la luz. No precisó qué exactamente. Miedo a Kimberly o miedo a las consecuencias para ellos mismos. Y entonces, la única que no sabía nada era la madre biológica. Buscaba a su hijo durante más de 10 años. No sabía si estaba vivo. Según los datos de la investigación, intentó en repetidas ocasiones encontrarlo y cada vez se topó con el silencio. Como establecería luego la investigación, él existía dentro de 4 paredes, a 2,5 metros de pared a pared. Solo que afuera, nadie lo sabía. Así estaba pensado desde el principio. Los investigadores y los periodistas, al examinar este caso, llegan inevitablemente a una versión.
Tal vez Kimberly veía en él un recordatorio vivo de otra mujer, de la que estuvo antes que ella, de un pasado ajeno que la miraba cada día desde la mesa del comedor, mientras todavía estaba sentado allí. La versión funciona emocionalmente, pero en los materiales del caso no hay ni un solo hecho que la confirme. Ni en el affidavit, ni en las declaraciones de la víctima, ni en los testimonios de las personas que conocieron a Kimberly, en ninguna parte se menciona que ella alguna vez hubiera dicho algo sobre la madre biológica. Ni rabia, ni celos, ni una frase casual. Ese silencio podía significar cualquier cosa, incluso que la versión simplemente no fuera correcta. Y esto es lo que se sabe con certeza. La madre biológica se enteró de que su hijo estaba vivo por las noticias en marzo del año 25. Según sus palabras, tiene otra hija, la hermanastra de la víctima por línea materna, que siempre supo de su existencia y siempre lo amó. No se conocían. Él no sabía de su existencia. Pues bien, la versión sigue siendo una versión convincente pero no demostrada. Como señalarían luego los investigadores, no da respuesta a la pregunta principal. La compañera del centro comercial agregaba detalles. Mentía constantemente, entraba en conflictos, casi con nadie tenía relaciones normales. Al mismo tiempo, se quejaba de las deudas, del marido enfermo, de la vida. En 2007 se declaró en bancarrota, $25,000 de deuda en tarjetas de crédito, y de estos detalles se compone el retrato de una mujer que no manejaba casi nada en su vida. En el centro, pero en una habitación del segundo piso, control pleno, absoluto, no disputado por nadie sobre otra persona, sobre quién come, cuándo sale, cuánta agua recibe, qué dice a personas extrañas. Tal vez ese fue el motivo, no el odio ni la venganza, simplemente el poder. El único lugar donde estaba completamente y con impunidad al mando. Pero esto explica la capacidad, no la causa. Esto responde a la pregunta de cómo podía hacerlo, pero no a la pregunta de por qué precisamente así con él. El perfil psicológico describe a una persona que era capaz de algo así, no explica qué exactamente la puso en marcha. Pues bien, 3 versiones examinadas, ninguna se sostiene como respuesta completa, y mientras la investigación trabajaba con documentos y testimonios, él yacía en el hospital y pensaba en otra cosa, en que tenía un encendedor y tenía un plan. La chaqueta del padre se la entregaron, revisó los bolsillos y encontró un BIC, un encendedor común, desechable, de los que se venden en cualquier tienda. Lo escondió. Al principio no entendió qué haría con él, simplemente lo escondió. Luego empezó a pensar. En la habitación había libros, había un diccionario, había una radio tras la puerta. De todo eso, sabía una cosa. El desinfectante para manos arde. Lo había leído en algún sitio, lo recordó, lo unió mentalmente al encendedor. Papel para impresora, comenzó a apartar gradualmente, poco a poco, de manera que no lo notaran. Pensó en ello durante aproximadamente un año. No se apresuraba, porque comprendía que no habría una segunda oportunidad. Si ella apagaba el fuego sola, se acababa, lo que significa que el fuego debía ser tal que ella no pudiera con él. Le dijo esto al investigador directamente. Sabía que el fuego debía ser lo suficientemente fuerte como para que ella no pudiera apagarlo. Y esto es lo importante. 20 años, y el único plan que logró idear requería prender fuego al único lugar donde vivía. No había otras opciones. La puerta se cerraba por fuera. La ventana tenía miedo de abrirla. No había teléfono. Nadie venía. Solo quedaba el fuego. El 17 de febrero del año 25 decidió que estaba listo. Escuchó cómo se cerraba la puerta del dormitorio de Kimberly. El affidavit registra sus palabras con precisión. Pensé, bueno, todo igual que siempre. Luego tomó la decisión. Agregó el desinfectante, acercó el encendedor. El fuego prendió rápido. Empezó a gritar, a patear, a golpear la puerta. Kimberly abrió y, al ver el humo, dijo: «Ve a lavarte. No dejes que los bomberos te vean en ese estado». 20 años de la misma lógica, incluso ahora, primero ocultar. Él dio un paso y cayó. A propósito, se acostó en el suelo y no se levantó. Lo había calculado de antemano. Si está en pie, ella podrá retenerlo.
Si está acostado, los bomberos se verán obligados a entrar y llevárselo. No se levantará por nada del mundo. Y entonces los bomberos entran y lo encuentran. Lo sacan en brazos. Camino a la ambulancia, lo dice en voz alta a las primeras personas en 20 años a quienes se les puede decir la verdad. Kimberly Sullivan estaba parada junto a la casa, mirando cómo se lo llevaban. 23 días después, vendrán por ella. El 12 de marzo del año 25, los detectives llegan a Blake Street. Kimberly Sullivan sale de la casa. En las fotografías del departamento de policía que aparecerán en las noticias por todo el país, una mujer no joven, con chaqueta oscura, a sus costados 2 detectives, no se resiste, no dice nada. Acusación: agresión en primer grado, secuestro en segundo grado, retención ilegal en primer grado, trato cruel, creación imprudente de peligro en primer grado. En la habitación, está en el hospital, apenas con vida. Tiene la primera pregunta para el sistema que ahora se ocupa de su caso. El abogado lo lee en voz alta. ¿Por qué ella anda en libertad si me tuvo en una habitación durante 20 años? El juez Joseph Schwartz fija una fianza de $300,000, rechaza el arresto domiciliario. Kimberly sale bajo fianza, brazalete GPS en el tobillo, y regresa a la misma casa en Blake Street. Y entonces los investigadores informan: el motivo no se ha establecido. Ante la pregunta directa de los periodistas, el jefe de policía españolo responde con la misma franqueza: no saben por qué ella lo hacía. Hicieron falta 23 días para arrestarla. 20 años para que esto saliera siquiera a la luz. En las audiencias, Kimberly Sullivan calla. Habla su abogada, Kaloidis, sale a la prensa después de cada sesión, las formulaciones cambian poco, la esencia sigue siendo una sola. Esto no ocurrió. No lo tenía en una habitación, no le restringía la comida, el techo. Está conmocionada por las acusaciones. Ante la pregunta sobre el peso de 68 libras con una estatura de 1,75 metros, la abogada responde: él siempre tuvo problemas de peso. El padre estaba en contra de los médicos, por eso no había asistencia médica. Ante la pregunta sobre el cerrojo por fuera, Kaloidis dice: la presencia de un pestillo no significa que alguien estuviera encerrado. Un pestillo en la puerta significa solamente que hay un pestillo en la puerta. ¿Para qué? La defensa da el siguiente paso. Los abogados presentan una moción. Quieren obtener el nuevo nombre del hombre, su dirección y los documentos médicos. Para ese momento, él ya ha cambiado de nombre y vive en otra dirección bajo protección. El Estado se opone. La revelación de los datos crea una amenaza para su seguridad. El fiscal le dice al tribunal brevemente: está aterrado por ella. Justamente esa palabra aparecerá en el protocolo. Terrified. El juez accede a la moción de la defensa. El nombre, la dirección y los documentos médicos se entregan a Kimberly Sullivan y a sus abogados con prohibición de divulgarlos fuera del tribunal. Él se entera de esta decisión. Su abogado transmite su reacción sin detalles. Está simplemente aterrado. 20 años ella supo dónde estaba él. Ahora otra vez. En el hospital le organizan una fiesta. El primer cumpleaños en su vida, a los 32 años. Vienen personas, sus paramédicos del incendio, voluntarios, la organización Safe Haven of Greater Waterbury, aquellos que se enteraron de él por las noticias y decidieron hacer algo concreto. Sobre la mesa, un pastel. Alrededor, gente que vino no porque tuviera obligación, sino porque quisieron. Un GoFundMe abierto en su apoyo recauda casi $400,000. El dinero va para tratamiento, odontología, vivienda, ayuda jurídica, para todo lo que nunca tuvo y que la mayoría de las personas reciben simplemente por el hecho de haber nacido. En abril del año 25 publica su primera declaración pública, la firma con una sola letra, S. Es su decisión, la primera de muchas que toma él mismo. Soy un sobreviviente de más de 20 años en cautiverio. Agradece a los bomberos, a los paramédicos, a los investigadores, a todos los que respondieron. La madre biológica tiene una hija, su hermanastra por línea materna, la que nunca lo vio pero sabía. Ella le escribió: siempre supe que existías y siempre te amé.
No se conocían, ahora saben el uno del otro, y esto es lo que queda después de toda esta historia. Pasó 20 años en esa habitación, sin médico, sin luz. El único plan que tenía, un encendedor, una pila de papel y la comprensión de que no habría una segunda oportunidad, y resultó estar afuera. El mundo resultó ser más grande que el radio cerrado por la puerta. El caso de Kimberly Sullivan continúa en la Corte Superior del Condado de Waterbury. Según el Estado, finalmente, desde el año 25, sobre la retirada del brazalete, el tribunal lo rechazó. Asiste a cada audiencia, calla, habla la abogada. La investigación ha concluido el trabajo principal sobre las pruebas. El affidavit, detallado, denso, construido sobre las declaraciones del propio hombre, los documentos médicos, los informes policiales y las fotografías del lugar, cerrojos, contrachapado, marcas de cerraduras anteriores, peso, dientes, radio tras la puerta, todo registrado. El motivo no figura en estos documentos. Los investigadores no lo buscaron. No hay beneficio financiero, pagos de seguros, prestaciones, dinero ligado a su existencia. No hay un diagnóstico psiquiátrico documentado. No hay cartas, anotaciones, conversaciones en las que ella se explicara a sí misma o a alguien más. ¿Por qué? La abogada Kaloidis, ante la pregunta de si Kimberly testificará en el juicio, dijo: «Esta decisión se tomará en el último momento. Hasta el momento, ni una sola palabra pública en todos los meses desde el arresto. Queda como un hecho. Él vive bajo un nuevo nombre, en una nueva dirección, recibe tratamiento. El proceso judicial avanza, y eso significa que su pasado aún no ha terminado. Cada audiencia lo lleva de vuelta al lugar de donde se arrancó. 20 años, un encendedor, papel y una pregunta a la que la investigación todavía no tiene respuesta. ¿Por qué? Se examinaron 3 versiones, y ninguna se sostiene como respuesta completa. La primera, era el padre, pero después de su partida se puso peor, no mejor. Lo que significa que el padre no era la causa, en el mejor de los casos, un limitante insignificante. La segunda, ella odiaba a la madre biológica de él, pero en 20 años de materiales, declaraciones y documentos, no hay ni una sola frase que apuntara a ello. La versión es convincente, emocional y vacía en los hechos. La tercera, se trata de poder, una mujer que no manejaba nada en su vida, ni las deudas, ni las relaciones, tenía en sus manos a la única persona que no tenía a nadie. Esto explica cómo podía hacerlo, pero no explica para qué. ¿Y para qué siguió 20 años? No hay respuesta oficial. Esto no es un fracaso de la investigación. La investigación hizo su trabajo. Simplemente, el motivo no se ha establecido. No figura en los documentos. Y entonces queda lo que hay. Una mujer que paseaba al perro e iba al trabajo, como si él no existiera, como si él no fuera una persona, sino un objeto que no necesita explicación. Era su secreto, y los secretos no necesitan motivo. Ahora suena distinto la frase sobre la casa limpia y el chico feliz. Ahora se entiende por qué incluso cuando la casa estaba ardiendo, ella pensaba solo en ocultar. Hasta el último segundo, primero ocultar. El juicio sigue. El motivo no se ha establecido. Cumplió 32 años, por primera vez en la vida con un pastel y personas alrededor. La primera de muchas decisiones que ahora toma él mismo. ¿Qué piensan sobre este video? Escriban en los comentarios, dejen sus likes, suscríbanse a nuestro canal. Hasta la próxima.